En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos en una gran bendición porque Dios nos permite poder llevar su palabra a nuestras vidas, a nuestros hogares. Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sigamos cada uno de nosotros buscando más del Señor, buscando la palabra, porque el mismo Espíritu de Dios entrará en nuestras vidas, redarguirá nuestros corazones y nos hará crecer y acercarnos cada día más a Él. En el nombre de Cristo Jesús, les invito a que, como mi antecesor, mi hermano director en la alabanza, les invitó a que se unieran como familia. Yo también le invito a que pueda unir a su familia, que todos juntos estén allí honrando y glorificando el nombre del Señor, y que usted también pueda llevar la invitación a otras personas, enviarles la invitación para que puedan unirse con nosotros y escuchar este tema que Dios ha traído para nosotros. En nuestra vida, definitivamente el Señor nos va moviendo hacia cosas interesantes y cada día el Señor nos mueve y nos saca de nuestro status quo, dice, ¿verdad? Nuestro acomodamiento, y nos va llevando a situaciones muy diferentes y en algunas ocasiones para nosotros muy inciertas. El futuro es incierto para nosotros. Es decir, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que va a pasar en unos cuantos minutos, en una hora, en 2 días, en 3 días? Nosotros ni siquiera tenemos asegurado nuestros días de vida. Es decir, no sabemos nosotros todo lo que está por suceder. Conocemos algunas cosas, entendemos la palabra del Señor y eso nos va orientando. Pero nosotros somos movidos de parte del Señor para condiciones que nosotros mismos consideramos muchas veces inciertas. Hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas y a todos aquellos que se están sintiendo de alguna manera, que están siendo afectados por toda esta situación que usted está viviendo y que usted considera su futuro incierto para muchas cosas en su vida. Hoy Dios le manda a decir: debes dar el paso a lo incierto. Eso vamos a platicar el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Y te invito a que te pongas de pie, haz este momento de reverencia al Señor y a la palabra. Y Juan capítulo 10, versículos 27 al 29 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Oremos por esta palabra. Señor Dios Todopoderoso y maravilloso, gracias te damos por este momento maravilloso y especial que tienes a nuestras vidas con tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra venga a nosotros y nosotros podamos recibirla en sus corazones. Que nosotros seamos tierra fértil para recibir tu palabra, para que podamos abundar en mucho fruto. Que esta palabra venga a edificarnos, a exhortarnos, a consolarnos, a confrontarnos, Señor, si es en lo necesario. Pero te pedimos que cada uno de nosotros pueda crecer en el Espíritu de Dios y nosotros podamos, para ti, ser adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano, y en el nombre del Señor, ahí estás con su familia, dígale: en el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Bendiga a todos ahí a la par, ¿verdad? Bueno, vemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Miren esta hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Miren cómo es la primera parte. Todos aquellos que logran escuchar la palabra de Dios y que prestan atención a la palabra del Señor, es porque son del Señor. Jesús lo está diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Algo que tú puedes reconocer, que tú estás siendo llamado de parte del Señor, es porque esta palabra viene a tu vida y tienes el deseo y el anhelo de querer escuchar más de Dios. Pero mira lo que dice el 28, y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mira esto: no morirán jamás. Yo les voy a dar vida eterna a los que en mí confían, a los que en mí creen. Yo les daré vida eterna. No morirán jamás. Esto nos debe a nosotros llevar a analizar sobre nuestra perspectiva de lo que nosotros consideramos incierto. La muerte da mucho miedo porque es incierta. No sé lo que pasa después. Eso es fe, porque tú tienes que confiar en algo que está después de la muerte. Alguien decía:
yo podría creer en algo que pasará, que algo existe después de la muerte, si alguien viniera de la muerte y nos viniera a contar qué hay allá. Y Jesús lo hizo. Jesús murió, resucitó, vino de la muerte y nos vino a contar. Pero muchas personas no lo creen, entonces no necesitan eso. Lo que nosotros necesitamos es reconocer a Jesús, creer en su palabra y creer en lo que Él nos ha prometido. Nos ha dicho que si nosotros creemos en Él, que si nosotros escuchamos su voz y nosotros le seguimos, nosotros recibiremos vida eterna. Y esa vida eterna nos dice a nosotros que no moriremos jamás. ¿Puedes creer esto en el nombre de Cristo Jesús? Muchas personas no lo creerán y por eso no lo vivirán. Pero aquellos que lo hemos creído, lo recibiremos porque estamos confiados en lo que Jesucristo ha dicho. Dice también, mi Padre, dice, bueno, y dice ahí mismo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te va a arrebatar de la mano del Señor si tú confías en Él, si tú crees en Él. Tú estás seguro, tú estás segura, aunque muchas situaciones parecieran inciertas a tu vida, Dios te está diciendo que Él te tiene en su mano si tú crees en Él, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en su palabra, estás en la mano del Señor y de ahí nadie jamás podrá arrebatarte. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nada, no hay nadie más grande que Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, es mayor, es más grande, es poderoso que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús lo estaba diciendo, que Él mismo es el Padre. Él mismo es Dios. Y por eso está diciendo, me las dio en mis manos. Pero también nadie las arrebatará de sus manos. Él está diciendo, y Él lo expresó, Él es Dios. Por eso es que nosotros podemos confiar en su palabra. Él sabe y Él sabía que tú ibas a llegar a escuchar este mensaje el día de hoy. Porque es su propósito de bendición. Y es el propósito de la expansión. La palabra del Señor se está cumpliendo. Lo que Jesucristo habló que sucedería antes de su venida está pasando. Y el evangelio, este evangelio se predicaría en todas las naciones. Y está siendo predicado, está siendo exaltado el nombre del Señor. Ahora nosotros debemos de reconocer que a pesar de que tú consideres que hay situaciones en tu vida que parecen inciertas, hoy debes confiar que si crees en el Señor Jesús, tú estás en su mano. Y de su mano nadie podrá arrebatarte porque Él es poderoso. Y no hay nadie más grande que Él. El trabajo, la familia, el negocio, la salud, el ministerio, la esterilidad, los hijos, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. ¿Qué cosas son inciertas en tu vida? ¿Qué cosas en este momento estás pasando que parecen inciertas para ti? Muchas personas no tienen trabajo y parece incierto el día de mañana. Muchas personas han tenido, a pesar de que se sienta difícil, han tenido que o pareciera retroceder en su economía con sus negocios. Otros se sienten preocupados por la incertidumbre de su familia. Familia que está enferma, familia que está con dificultades. Personas o esposos que quieren tener hijos y no pueden. Y eso es incierto para ellos. ¿Te llegaré a tener un hijo? O algunos otros estarán pensando, ¿qué será de mi hijo que está perdido? ¿O qué pasará con mis padres si se enferman? ¿O qué sucederá? ¿Cuántas preguntas te estás haciendo acerca del futuro? ¿Y si te enfermas? ¿Y si pasa? ¿Y si se arruina todo? ¿Y qué sucederá alrededor? Todo ese futuro incierto que viene a tu vida, ¿te irán a pagar? ¿Te irán a pagar tu salario? ¿Llegarás a tenerlo? ¿Estás confiando en lo que está pasando? Es decir, nosotros caminamos, pero muchas veces nos damos cuenta que estamos caminando y pareciera que caminamos en caminos inciertos. ¿Qué es incierto hoy para ti? ¿Qué es lo que tú sientes que hay incertidumbre? La palabra del Señor te está diciendo hoy, está hablando a tu vida. Van a haber momentos que para tu punto de vista pareciera que estás caminando hacia lo incierto. Van a haber momentos en donde te dijeron en el trabajo ya no puedes seguir, o pareciera que el salario no te lo van a dar,
o pareciera que tu familia está enferma, o te sientes mal por lo que está pasando en el ministerio. Tantas cosas que puedas estar viviendo el día de hoy. Pero Dios dice que van a haber momentos así, momentos que para nosotros son inciertos, pero Él, que lo conoce todo, es el lugar y es el camino más seguro para ti, porque tú estás seguro en sus manos. No estás caminando de manera incierta. Si confías en Él, estás seguro en las manos de Dios. Dios te da promesas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32:8. Vamos al Salmo 32:8. Y estas son las palabras que tú debes de guardar en tu corazón. Salmo 32:8. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire cómo dice la palabra del Señor. Te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, dice una versión, ¿verdad? Dios te está diciendo que no te va a abandonar. Él te hará entender y te va a enseñar el camino por el cual debes andar. No es incierto esto entonces, sino que si tú buscas al Señor, si tú clamas al Señor, Él te va a Él te va a ir diciendo el camino, Él te enseñará la senda. Tú recibirás de parte del Señor la guianza. Todo lo que está pasando, Dios ya lo sabe y lo dejó en su palabra para que tú te des cuenta que lo que Él ha dicho es cierto y que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Nada se ha salido de su control. Hay personas que dicen: ¿cómo puede ser que Dios exista con tanta muerte alrededor? La muerte viene por consecuencia de nuestros errores y pecados. Nosotros hemos vivido en corrupción. ¿Y pretendemos nosotros que Dios no haga justicia? Otros dirán: bueno, pero yo conozco una persona buena que ha padecido. El padecer específicamente lo padecemos por lo que nosotros pensamos de lo que nos está pasando. Hay situaciones que vienen del Señor y que nos guardan de cosas que nosotros no conocemos. Por eso es que nosotros debemos entender que Dios es el que nos protege. Él te cuida. Y si tú le oras y buscas de Él, te darás cuenta que Él te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Dice: yo no entiendo lo que me pasa, pero si tú buscas al Señor, el Señor te hará entender ese camino. El Señor te lo hará entender. Al principio tal vez no lo entiendas. Al principio tal vez solo seas movido. Al principio tal vez solo somos empujados por las situaciones. Pero si tú buscas al Señor, Él te hará entender el camino, las razones, los propósitos. Porque sus pensamientos para ti, que confías en Él, son pensamientos de bien, pensamientos de bondad, pensamientos de misericordia. Dios está al pendiente de tus necesidades. Él te cuida. Eres su hijo, eres su hija. Él cuida de ti. El Señor nos lo dice constantemente, que nosotros debemos de confiar en Él, que nosotros no debemos de tener puestas nuestras miradas en las cosas del mundo, que son cosas materiales, que lo único que hacen es arruinar nuestro deseo o nuestro clamor, sino que nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en las cosas que están por venir, en las cosas celestiales. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. Si tú te estás entristeciendo porque estás poniendo tu mirada en otras cosas y que tú no tienes algo, que a ti te gustaría tener esto y por eso no estás siendo feliz o no tienes paz en tu corazón, te estás equivocando. Entonces estás tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque te estás fijando en cuestiones que no deberías estar al pendiente. Tú debes estar pendiente de los caminos del Señor. Mira las señales. Dice el Señor: mira las señales. Estas señales son para nosotros y el Señor te va a guardar. Él lo promete. Él en Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33, Él nos dice: por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Estás buscando primero el reino de Dios? ¿Estás buscando primero el reino de Dios y su justicia?
¿Estás buscándolo a Él primero? El día de hoy compartí un pensamiento en donde me ponía a analizar y decía, se ha privado de tantas cosas. Se privó incluso a la iglesia de reunirnos y adorar. Claro, se tuvo que dejar habilitadas las cosas esenciales, como los supermercados, la salud, incluso la economía. Pero la iglesia tuvo que cerrar. Y si había reunión, por pocos que fuesen, tenían que cerrar. ¿Por qué la iglesia no es indispensable? Sí lo es el supermercado, sí lo es el mercado, sí lo es un banco, sí lo es un hospital, pero no la iglesia. Es porque si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, entonces nosotros nos vamos a buscar ansiosamente las cosas que son del mundo: comida, bebida, economía y salud. Pero si ponemos nuestra mirada en lo espiritual, anhelaríamos lo espiritual, buscaríamos lo espiritual. No, la iglesia no debería haber sido parte de este grupo de cosas que se mantuvieron abiertas. Solo lo pienso y lo digo para que tú lo analices también. ¿Es esencial para ti este tipo de relación con el Señor? ¿Es Dios el primer lugar en tu vida? ¿Es el Señor lo más importante? Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. El Señor dice que los del mundo ansiosamente buscan estas cosas: que comerán, que vestirán, donde vivirán. Pero los que son hijos del Señor saben que tienen un Padre que cuida de ellos y que nada de esto les hará falta. Esto es vivir por fe. Todas estas cosas serán añadidas, dice. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Mira lo que dice esta palabra de Dios. Esto recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez nosotros no somos perfectos, tal vez nosotros no somos dignos, pero tenemos un Dios poderoso, que es bueno, que es maravilloso, que es santo, y Él en su misericordia nos da palabra para que nosotros seamos consolados, exhortados, edificados y confrontados. Pero es necesario que esto suceda, porque esto nos hace crecer, prepararnos y preparar un carácter maravilloso para lo que está por venir. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te van a cubrir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué lindo! Esta es una promesa maravillosa. Debes creerlo. Dios te guarda, Dios te protege, Él te cuida. Debes creerlo, debes confiar en el Señor. Es su palabra y es su promesa. Él lo ha dicho. Vivimos por fe, hermano, hermana, vivimos por fe. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Aun cuando se levante el enemigo en tu contra, aun cuando muchos el día de hoy tal vez estén riendo de ti y de tu caída aparente, en el nombre de Cristo Jesús, Dios te da la victoria. Y aunque pases, dice, por el fuego, no te vas a quemar. No te vas a quemar. Eso significa que te va a tocar pasar a veces por momentos difíciles. Te va a tocar pasar por momentos en donde sientes que los tormentos son tan grandes que te cubren. Sientes a veces que no vas a poder. Si hoy te estás sintiendo así, te estás sintiendo en incertidumbre de tu futuro, o del futuro del país, o de tu familia, o de tus hijos. Hay personas que ya están sufriendo porque no saben qué mundo le van a dejar a sus hijos. Ya están pensando en que este mundo no va a estar bonito para vivir en un futuro. Es incierto. Es incierto para los del mundo. Pero para los que creemos en Cristo Jesús, creemos en sus promesas, y Dios cuidará de nosotros. Dios cuidará de ti. Vive una vida de fe y santidad. Debemos confiar en Dios. Hermano, confía en el Señor. Confía en Dios y no envidies en tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor. No envidies
a los que pecan, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. La palabra del Señor dice que tú debes confiar en el Señor y no estés envidiando lo que le sucede o pasará a otras personas o los que tienen recursos, etcétera, etcétera. Tú vive tu vida en santidad, agrada al Señor, aléjate del pecado, búscalo en oración, busca a través de la palabra al Señor, ora constantemente, busca a Dios y confía en Él, porque Él hará grandes cosas en tu vida. Él te protegerá, Él te guardará. Aun cuando la peste se levante en contra tuya, si tú confías en el Señor, tú serás libre, tú serás sanado, tú serás restaurado, porque Dios está contigo. Debes buscar cada día más del Señor. Abraham tuvo que dar pasos inciertos. El Señor lo escoge en donde él vivía, de la casa de su padre, y le promete y le dice: te daré una tierra prometida. Viene Abraham, toma su familia, toma lo que tiene y va hacia la tierra prometida. Cuando llega a la tierra prometida, dice la palabra del Señor que estuvo un tiempo allí, pero se levantó una gran hambre, una hambruna tan fuerte en toda la tierra que él no tuvo para comer. Fíjese, Abraham, y huyendo de esta situación, deja por un momento la tierra prometida y se dirige a Egipto. En Egipto, él hasta comete un grave error. Le dice a su esposa, que era muy hermosa, Sarai, y le dice: no digas que eres mi esposa porque me pueden matar, di que eres mi hermana. Y cuando llega con Faraón, Faraón dice que vio a Sarai y desea estar con Sarai. Se queda con Sarai cuando le preguntan que quiénes son y él le dice que es su hermana. Entonces Faraón se queda con Sarai y Faraón le da muchas riquezas a cambio a Abraham. Fíjese cómo es esto. Pero dice que cuando el Señor vio lo que había sucedido, envió grandes plagas a Egipto. Y entonces Faraón analizó y mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿realmente quién es esta mujer? Y le dice: esta mujer realmente es mi esposa. ¿Por qué me has engañado?, le dice Faraón. Me has mentido, estuve por poco y de fallarle al Dios. Fíjese cómo habla. Y dice él entonces: toma a tu mujer y vete, llévate todo lo que te he dado, lárgate de aquí, no te quiero ver. Pero fíjese cómo es esto. Pasos inciertos, ¿no? Abraham sale de su tierra, en donde estaba con sus padres, en donde tenía y estaba bien movido por una promesa, y se mueve hacia esa incertidumbre de una tierra prometida. Estando en la tierra prometida, tuvo que salir de ahí por la hambruna que estaba pasando. Pero dice que cuando llega a la otra ciudad, las situaciones que van pasando hacen que él regrese con mucho más cosas, a pesar de que él se había equivocado. La situación aquí es que Dios siempre cumple su palabra. Hermano, tal vez nosotros somos como Abraham, o Dios hoy te está pidiendo algo así. Camina. Tal vez las cosas parecen inciertas, tal vez parecen un poco inseguras, tú lo puedas sentir. Pero si Dios te ha prometido algo, camina hacia la promesa. Dirígete allí, avanza. Y si toca momentos difíciles y pareciera que por un momento esa promesa parece alejarse, tú confía en el Señor, porque Dios probablemente puede hacer algo maravilloso, como lo hizo con Abraham cuando regresó. Cuando regresó con mucha más riqueza con la que se había ido. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre cumplirá su promesa. Él es bueno, y a pesar de que nosotros no seamos perfectos, cuando Él te escogió, Él es fiel a ese llamado que ha hecho en tu vida. Solo lo que tienes que hacer es analizarte. Si algo no has hecho bien, arrepiéntete. Busca al Señor Jesús, porque Él sanará tu vida y te dará salvación y vida eterna. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, ¿has estado pasando momentos en donde parece el futuro incierto para ti? Hoy puedes dejar esas cargas en el Señor. ¿Te has sentido con un futuro incierto? ¿Te has sentido con un futuro incierto sobre los estudios de tus hijos, tu comida, tu trabajo, las promesas? Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, confía en que tú estás en las manos de Dios. Y si estás en las manos del Señor, allí es el lugar más seguro. Y si Dios te pide que te muevas, aunque tú te sientas en incertidumbre, recuerda, Él te mostrará el camino, Él te lo va a enseñar,
Él te hará entender y tú puedes confiar en que estás seguro en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, te invito aquí donde estás, puedas ponerte un momento de pie y puedas caminar en las promesas de Dios. Eso es lo más seguro. Tenga una vida de fe y santidad y acepta y reconoce a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, esa incertidumbre vas a entregarla en las manos del Señor. Te invito a que por un momento cierres tus ojos y digas: Señor, yo he escuchado tu palabra y probablemente, Señor, en mi vida yo he tenido esas incertidumbres de lo que pueda pasar o no pueda pasar. Señor, tú nos conoces bien. Tú sabes lo que hay en mi mente y en mi corazón. Y también sabes el anhelo y el deseo de querer creer cada día más en ti, de confiar en ti, Señor. Hoy tu palabra viene a llenarnos y te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Que aumentes nuestra fe, Señor, para confiar, para seguir creyendo que estamos en tus manos y que de ahí nada nos podrá arrebatar, porque tú eres fuerte y poderoso, Señor. Tú cuidas de nosotros, tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este momento. Y te pedimos, Señor, que de tu gracia y tu favor y de tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, que el Espíritu de Dios llene tu vida, te llene de fe, te llene de esperanza, te llene de su fuerza para que puedas caminar en la fe y que conozcas y entiendas el camino por el cual el Señor te dirige. En el nombre de Cristo Jesús, ten fe, ten paz y vive conforme al reino de los cielos, que es paz y gozo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.